Su amor lo llevará hasta el mismo infierno para intentar rescatar a su esposa. Mientras Chris rema su bote en el lago, una mujer lo golpea sin querer. El hombre se molesta, pero al ver que es una hermosa dama, se contiene y la ayuda a llegar a la orilla. Enseguida los dos se presentan. Ella es Annie, una artista que pinta cuadros, y él es Chris, un médico. Platican por un rato y se gustan instantáneamente. Conectan como si se conocieran de hace tiempo o de otras vidas. Chris y Annie se casan y años después tienen a Ian y a Marie. Una mañana Marie le pide a su mamá que la recoja después de la escuela, pero Annie le dice que no puede porque tiene una cita muy importante. La señora entonces manda a sus hijos a la escuela con su niñera. Estos se suben a la camioneta y Chris sale a despedirse sin saber que sería la última vez que los vería vivos, pues tienen un accidente y mueren. La vida se vuelve sumamente difícil para la pareja tras perder a sus hijos, al grado de casi divorciarse, pero ambos logran perseverar y permanecen juntos. 4 años más tarde, Chris está tratando a una niña en el hospital cuando recibe una llamada de su esposa que tuvo una crisis nerviosa. Tiene una exhibición de arte en la noche, pero se perdieron las pinturas que venían de Alemania, así que necesita una solución para reemplazarlas para la exposición. Chris la tranquiliza y le da la idea de utilizar sus propias pinturas para reemplazar las perdidas, pero las pinturas están en la casa, así que Chris le promete pasar por ellas saliendo del trabajo. Después de un rato, Chris sale del hospital y se apresura a casa. En el camino está lloviendo y delante de él unos carros chocan. Siendo doctor, Chris se baja de su carro para ver si las personas necesitan ayuda médica. Al llegar al accidente, nota a una mujer atrapada dentro de un automóvil y trata de salvarla, pero en ese momento otro carro se vuelca y Chris es atropellado, muriendo instantáneamente. La muerte de Chris es un shock para Annie, ya que ahora está completamente sola. Pero Chris no se ha ido del todo. Su espíritu deambula alrededor, incapaz de procesar el hecho de que ha muerto, aunque nadie lo puede ver. Más tarde, Chris nota una apariencia borrosa que se presenta como Albert, quien fue su mentor. Albert le dice a Chris que está muerto, pero este no lo quiere aceptar porque no quiere dejar a su esposa sola. Chris le pregunta por qué lo ve borroso y Albert le responde que lo podrá ver cuando acepte su muerte y siga adelante. En la noche, Annie escribe en su diario. Está devastada y enojada con el mundo. Chris se la acerca y trata de decirle que aún está con ella, pero Annie está tan perturbada que no nota el mensaje y avienta el papel. Al ver esto, Albert le recomienda a Chris alejarse y dejar que su esposa enfrente la verdad. Pero Chris se rehúsa a dejarla. Al día siguiente, Annie visita la tumba de Chris y este hace todo lo posible para hacerla sentir que está con ella, pero Annie no para de llorar desconsoladamente. Al verla sufrir así, Chris se da cuenta de que no la ayuda, así que finalmente acepta su muerte y se aleja. Entonces despierta en el cielo, un hermoso lugar parecido a lo que había visto en las pinturas de su esposa. Al despertar llega corriendo Katy, la perra de la familia que había muerto de anciana, y Chris se alegra al verla. Ahora que ha aceptado su muerte, Chris puede ver claramente a Albert, quien le explica que todo lo que ve es creado y controlado por su mente. Enseguida, Chris nota la casa de los sueños de él y de su esposa que ella pintó en uno de sus cuadros. Está asombrado de poder ver en su cielo lo que su esposa pinta. Y es que cuando dos personas se aman, se convierten en una, y lo que le pasa a una le afecta a la otra sin importar la distancia. Dos personas que se aman se sienten tan cerca el uno del otro, aún estando tan lejos, y cuando uno muere, el lazo amoroso permanece. Quizás el amor sea lo único que somos capaces de percibir, que trasciende las dimensiones de la vida y la muerte. Mientras tanto, Annie va perdiendo la esperanza. Piensa que Chris está muerto y no puede ver sus pinturas, así que vierte agua en un árbol morado que pintó, causando que este mismo se desvanezca ante los ojos de su esposo. Chris entiende que Annie se siente sola y se enoja porque no puede consolarla. Al día siguiente, una mujer llamada Leona aborda a Chris y le dice que Albert le pidió que lo acompañara porque él tuvo que ocuparse. Entonces la chica lo transporta a su mundo, donde Chris ve gente volando y disfrutando. El mundo de Leona le recuerda a su hija Marie y al mundo de muñecos de papel que su hija tenía en su cuarto, por lo que después de un rato, Chris finalmente se da cuenta de que Leona es en realidad su hija. Ella tomó la forma de Leona porque una vez escuchó a su padre decir que las mujeres asiáticas eran encantadoras, guapas e inteligentes, y pensó que cuando fuera mayor sería así. Entonces se abrazan y comparten un bello momento juntos. Por su parte, Annie no logra recuperarse. Tenía el marido y el amor que siempre había deseado, 2 hijos maravillosos, y lo perdió todo. Y así, sin ningún motivo para seguir, decide terminar con su vida. Más tarde, Albert le informa a Chris de la muerte de su esposa. Al inicio se pone triste, pero luego se tranquiliza al pensar que finalmente el dolor de su esposa terminó y pronto la verá. Pero Albert le dice que no la verá nunca, porque Annie terminó con su vida y por lo tanto fue al infierno. Chris no quiere aceptarlo e insiste en ir por ella. Entonces Albert decide llevarlo con un guía que conoce el camino hacia el infierno, el cual le dice a Chris que si es que encuentran a Annie, ella no podrá reconocerlo ni entender lo que le diga, por lo que le recomienda solo decir adiós. Entonces los tres salen y navegan hacia el infierno. En el camino
camino hay una tormenta y el grupo es atacado por unos demonios que los tiran del bote. Después llegan a la orilla y Chris le pregunta al guía sobre este extraño lugar y el viejo le contesta que es la puerta del infierno. Entonces Chris piensa en su hijo Ian. Recuerda una vez que le dijo que si alguna vez tuviera que atravesar el infierno, sería él la única persona que querría a su lado. Y en eso se da cuenta de que Albert, quien lo acompaña, es en realidad su hijo Ian. Los dos se abrazan emocionalmente y deciden encontrar a Annie juntos. Pero el guía le dice a Ian que no puede acompañarlos, pues ahora que Chris lo reconoció, puede ser una distracción peligrosa. Así Chris emprende su camino solo, pero antes de irse, Ian le revela que escogió la apariencia de Albert porque su mentor era el único a quien su papá escuchaba, y lo insta a recordar la vez que rescató su matrimonio cuando Ian y Mary murieron. Enseguida Chris continúa su viaje con el guía recordando precisamente ese momento difícil de su relación. Esa vez Annie estaba en un psiquiátrico y le había pedido el divorcio a Chris. Ella no podía creer cómo él estaba tan bien y ella se estaba volviendo loca, pero Chris le dijo que creyó que le tocaba ser fuerte por los dos, pues sus vidas no habían acabado, y posterior a eso le dijo algo muy importante que será fundamental más adelante. Después de un rato, Chris y el guía llegan a un campo lleno de cabezas, entre las cuales distingue el rostro de Annie. Chris trata de acercarse, pero el campo colapsa y cae en un lugar en el que está una versión oscura y sombría de la casa de sus sueños y donde se encuentra su esposa. Y entonces le revela que él es el verdadero Albert, el mentor de Chris y quien era como un padre para él, y le advierte que si se queda con Annie por más de 3 minutos perderá el juicio y quedará atrapado en el infierno para siempre. Así Chris entra a la casa y se encuentra con su esposa devastada. Chris se acerca e intenta hacer que su mujer lo reconozca, pero ella no lo recuerda. Chris no se rinde, sigue contándole sobre el tiempo que pasaron juntos y los bellos momentos que vivieron, pero no hay progreso alguno, así que Chris sale a hablar con el guía. Le dice que puede irse porque ha decidido pasar la eternidad con Annie en el infierno y no dejarla sola en estas condiciones, y después vuelve a entrar a la casa. Le queda 1 minuto para hacerla recordar, si no él también olvidará todo. Entonces Chris recuerda lo que le dijo aquella vez en el psiquiátrico que hizo que rescatara su matrimonio. Las buenas personas acaban en el infierno porque no saben perdonarse a sí mismas. Yo no puedo, pero te perdono a ti. Ella responde, por matar a mis hijos y a mi amado esposo, y él agrega, no, porque eres tan maravillosa que un hombre preferiría el infierno al cielo solo por estar contigo. No porque te recordara aquello, sino por no estar contigo. Te dejé sola. No te rindas, por favor. Al escuchar esto, Annie recuerda todo y reconoce a Chris como su esposo. Pero por el tiempo, Chris empieza a sucumbir y es ahora Annie la que quiere salvarlo y le dice lo mismo. No te rindas. Y entonces Chris abre los ojos en el cielo. Y tras él aparece su esposa. Chris y Annie se reúnen con sus hijos, pero al reunirse todos se dan cuenta que la única cosa que le falta al paraíso es vida, así que deciden reencarnar para volver a experimentar la belleza de vivir. A través de todas sus luchas han experimentado un sinfín de emociones, habían odiado la vida y deseado la muerte, pero ahora miran hacia la vida con una perspectiva renovada y cambiada. Mi interpretación es la siguiente. En la película el cielo y el infierno son mundos únicos creados por la mente de cada persona, por lo que ambos pueden significar los estados mentales y emocionales de cada quien. El cielo es un estado de paz, esperanza y plenitud al que aspiramos, por eso vemos ahí la casa de los sueños de Chris y Annie y todos estos paisajes de las pinturas de ella que le dan color a su vida. Por otro lado, el infierno es un estado de culpa, sufrimiento y desesperanza, por eso ahí vemos la casa de ensueño destruida. Bajo esta lógica, el suicidio sería una metáfora de estar en este estado infernal de desesperanza. Por eso es que Annie cae al inframundo y los paisajes y demonios ahí pueden ser vistos como reflejo de su estado mental y emocional. Algo tan arbitrario como la vida trae consigo infiernos a los que todos descendemos a lo largo de nuestra vida. Pero al enfrentar y conquistar los lugares más oscuros de nuestra experiencia, podemos alcanzar el cielo, es decir, una mayor iluminación, paz y realización. Al conquistar el descenso, ascendemos como nuevas y mejores personas. El reencuentro con sus hijos en el cielo puede ser interpretado como una aceptación de su muerte y que han sido integrados de manera saludable en su interior. Ante la muerte, el ser amado pasa de estar con nosotros a estar en nosotros. Ya no hay mundo en el que puedan estar, pero a través del proceso de duelo es que finalmente les damos dentro de nosotros un nuevo lugar para estar. También en esta historia, el poder del amor juega un rol central. Es solo a través del poder del amor de Chris que Annie, consumida por la culpa y el dolor, logra redimirse y alcanzar el cielo. El amor de Chris le da a Annie una razón para luchar por su propia salvación. A través de sus palabras y acciones,
acciones, Chris ayuda a Annie a ver que su vida vale la pena ser vivida y que puede encontrar redención y perdón por sus errores pasados. Esta historia nos sugiere que el amor puede conquistar hasta la más profunda desesperanza y angustia, y que la redención y la sanación son posibles para incluso aquellas almas más atormentadas. Es importante notar que el amor de Chris no es solo una emoción superficial, sino un tipo de amor profundo, permanente y sacrificatorio. Cuando Chris escoge el infierno sobre el cielo para poder acompañar a su esposa, está escogiendo el amor sobre cualquier deseo egoísta, está arriesgando su propio bienestar para rescatar a su esposa de su propio infierno, y es así como los dos logran alcanzar el cielo como consecuencia. Y finalmente, esto nos recuerda que no somos ni tenemos que ser autosuficientes, somos seres sociales que nos recargamos unos en otros para recibir apoyo, guía y conexión. A veces hay situaciones oscuras en la vida que nos superan, y gracias al amor, la fuerza y guía de otros, quienes pueden tomar forma de terapeutas, amigos, familia, pareja, podremos superarlas y reencarnar o experimentar la vida desde una perspectiva renovada y cambiada.